La Guerra Cristera en México consistió en un conflicto civil de 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias que apoyaban a la Iglesia Católica, en su repudio a las leyes que imitaban los derechos religiosos. La Constitución Mexicana de 1917 estableció una política que no contemplaba dar personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en la política, su derecho a poseer bienes raíces, así como el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas. La Ley Calles. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles reglamentó las reformas constitucionales y, en efecto, se restringió la actuación de la práctica católica en la vida pública. El gobierno de Calles intentó crear una iglesia nacional que rompiera con el Vaticano. El 21 de febrero de 1925 se crea con apoyo de la CROM, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Los partidarios de esta nueva iglesia mexicana tomaron el Templo de la Soledad, en el centro de la Ciudad de México, en espera del apoyo popular. Sin embargo, el pueblo expulsó a los sacerdotes nacionalistas del templo. A partir de ese momento, grupos de católicos se movilizarán en varios estados para defender las iglesias. Las acciones radicales del gobierno no se hicieron esperar. En Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canaval puso en vigor un decreto que obligaba a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. La Liga. Grupos de católicos formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925, que pretendía obtener la libertad religiosa por medios legales. Sin embargo, fue declarada ilegal, por lo que operó clandestinamente. En 1925 y 1926 el conflicto escaló, pues en estados como Tabasco, Chiapas y Jalisco se prohibió el culto católico. En varias iglesias del país se suspendió el culto en señal de duelo. Ante las prohibiciones, grupos de católicos organizaron boicoteos económicos y sociales en varios estados. El 4 de febrero de 1926, el diario El Universal publicó una entrevista con el arzobispo de México, José Mora y del Río, quien fue rechazado el anticlericalismo de la Constitución. Esto aceleró la ruptura entre el Estado y la Iglesia. José Mora fue detenido. Las autoridades del Vaticano aconsejaron a los católicos que se abstuvieran de participar en la política. Calles consideró las declaraciones del arzobispo Mora como una ofensa y un reto al gobierno. Ordenó al Congreso reglamentar el artículo 130. Es así que la reglamentación de este artículo fue conocido como la Ley de Calles, que mandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, y se limitaba el número de los nacionales a uno por cada 6,000 habitantes. Los sacerdotes debían registrarse ante las autoridades municipales, quienes estaban facultadas para otorgar las licencias para ejercer. Asimismo, se sancionaba todo tipo de educación religiosa. Los obispos, avalados por Roma, acordaron suspender a sus cursos. Como forma de protesta, desde el 1 de agosto de 1926, ya que entraría en vigor la Ley de Calles, ante esto, un gran número de gente se congregó en las iglesias un día para celebrar bautizos y matrimonios, antes de que los cultos se suspendieran. A partir de esa fecha, las casas se convirtieron en oratorios, mientras el gobierno clausuraba templos, capillas particulares, conventos y escuelas religiosas en todo el país. Ante ello, el Papa Pío XI autorizó a los sacerdotes llevar a cabo una liturgia breve para la misa y celebrar en cualquier lugar, y aun sin vestimentas litúrgicas. En respuesta a la Ley de Calles, los católicos prestaron ante el Congreso una demanda de reforma constitucional, con 2 millones de firmas, la cual fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos ofrecidos por el gobierno, no comprar lotería, neutralizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó daños a la economía nacional. Los cristeros. En enero de 1927 empezó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo cada vez más. Gente se sumaba a la proclama de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, para sumarse a quienes fueron conocidos como los cristeros. Se les llamaban así dado que reconocían como autoridad a Cristo Rey. La guerra. Los alzamientos comenzaron en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Luego se sumó casi la totalidad del centro del país. En 1928, el expresidente Álvaro Obregón contendió contra Calles en las elecciones presidenciales y lo derrotó. Se decía que Obregón llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Sin embargo, fue asesinado por el extremista católico José de León Toreal en la churrería La Bombilla, en el Distrito Federal. Al llegar a la presidencia interina, Emilio Portes comenzó una larga negociación en la que participó como mediador.
recién llegado embajador estadounidense Morrow. Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse, que se volvieron las casas culturales y episcopales, y que de alguna manera se garantizara la estabilidad de estas devoluciones. La Liga y los cristianos no aceptaron este acuerdo, así que más de unas 50,000 personas en combate, solo 14,000 despusieron las armas. Fin del conflicto. El presidente Portes anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley, sin que la Constitución sufriera alguna modificación. Los levantamientos siguieron, aunque con menos apoyo popular, pues la jerarquía eclesiástica había crecido. No fue sino hasta 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari reunió las relaciones diplomáticas con el Vaticano y promulgó una nueva ley de cultos. En este tiempo el Congreso reformó el artículo 130 de la Constitución, que ahora otorga la personalidad jurídica de la Iglesia.